Bueno amigos, pues hoy vamos a hablar de puentes romanos en Andalucía. Andalucía es una región muy grande y sin embargo, como ocurre en muchas partes de España, tiene muy poquitos puentes que puedan considerarse romanos. Realmente la definición de lo que es o no es un puente romano, siguiendo siempre a Manuel Durán, que para mí es un poco el mayor experto de Europa, sin ninguna duda, y probablemente del mundo, puente romano sería aquel que conserve por lo menos una hilada de sillares originales en su sitio. Evidentemente esto tiene que ocurrir en las líneas muy bajas o en la propia cimentación, porque no sería posible que eso ocurriera en zonas más altas. Pues bien, gracias a esta consideración, son romanos, por ejemplo, el puente de Lugo y el puente de Orense, que tienen apenas una o dos líneas prácticamente sobre la propia cimentación. Ocurre lo mismo con otro puente que llaman de la Cigarrosa, que está en la Rúa de Valdeorras. Pues bien, si ustedes van a ver estos tres puentes, es muy probable que no vean ni un solo sillar romano, porque la mayoría del tiempo están sumergidos. Y sin embargo, los tres son considerados romanos. Fijaos si es generoso el señor Durán a la hora de considerar cuando un puente es romano. Pues bien, vamos a empezar en los puentes de Andalucía, ya con uno que suscitó cierta polémica, con un pequeño vídeo que hice allí, con un selfie en el mismo Córdoba. El puente sobre el río Guadalquivir. El puente sobre el río Guadalquivir ha sido examinado por Durán, me parece que desde los años 80, es decir, muy anterior a todas estas reformas que ha tenido en los últimos años. Ha sido examinado junto con todos los puentes susceptibles de ser romanos de todo el imperio. Estamos hablando que no es una persona cualquiera o que tenga ocurrencias así a la vista de unas fábricas cualquiera. Pues bien, en su libro podéis verlo. Este puente no es considerado romano porque no conserva, me parece que en este caso ya no es una hilada, sino ni un solo sillar romano en su sitio. Y en algún comentario alguien me ha dicho, ay, que yo he visto un sillar romano. Bueno, pues muy bien, o no está en su sitio o un solo sillar romano, evidentemente no puede hacer un puente romano. ¿En ese sitio hubo un puente romano? Casi seguro que sí. ¿Eso hace romano al actual? Pues casi seguro que no. ¿Qué generación de puente es el que podemos ver hoy en día? Pues igual es la tercera o la cuarta. Miren, es muy importante considerar en estas cosas la hidrodinámica del propio río. El Guadalquivir es un río con una hidrodinámica muy complicada. Son todavía más complicados los de la cuenca mediterránea más que los de la cuenca atlántica. El Guadalquivir es de la cuenca atlántica, de acuerdo, pero probablemente es el peor en cuanto a hidrodinámica destructora de todos los de la vertiente atlántica que tenemos en España. Dicho eso, no es tampoco extraño ni nada sospechoso que no quede nada del puente de hace 2000 años que hubo en este sitio. Es más, es muy probable que haya estado durante siglos sin ningún tipo de puente, porque incluso las propias ruinas que tuvo que dejar alguna riada catastrófica hace muchísimos siglos, también se las acabó llevando otra riada catastrófica. Se sabe que por orden del califa el gobernador al-Samad hacia el 720 ordenó reconstruir el puente con piedras de la muralla. Estos datos ya nos hacen pensar que desde luego en el mundo visigodo el puente no se reconstruyó y que la potencia tanto técnica como económica del califato era prácticamente la misma en esos momentos que la del mundo que acababa de liquidar, porque vaya nivel tener que desmantelar la muralla para reconstruir un puente. Y desde luego, ¿qué queda de aquel puente hoy en día? Pues si teniendo en cuenta que apenas 300 años, 400 después de la caída del imperio o de la falta de mantenimiento de este puente, tuvieron que hacer una reconstrucción en profundidad que ocurriría 1300 años más tarde, que es donde estamos, pues evidentemente de aquel puente queda lo mismo que del romano, o sea, nada. No existe documentación de cuándo se hizo este puente, pero ni de este ni de otros 3000 que hay en España, que no son romanos, que son de épocas posteriores, cuya documentación no se ha conservado, porque si hay algo que parece todavía más que los puentes es la documentación que puede decirnos de qué fechas son o cuándo se hicieron. Pues bueno, dicho todo esto, vuelvo a deciros que el puente romano de Córdoba, que es una auténtica maravilla, es un puente con aspecto renacentista, de unas dimensiones formidables, de un atractivo increíble, con unas arquivoltas clásicas además de los puentes que se hacían en esas épocas, pues es un puente que merece la visita y que es una maravilla. Además, Córdoba no necesita que este puente sea romano para ser otra maravilla, porque Córdoba tiene patrimonio para aburrir a cualquiera, vamos. No es necesario estafar culturalmente a nadie, a la ciudadanía, ni al visitante, decir, oye, que este también es romano. Pues no, no es romano, no hay ninguna prueba de que sea romano y todos los indicios apuntan a que no lo es. Y no pasa nada por eso. En todo caso, para tranquilidad de los cordobeses, podemos decir que Córdoba tiene puentes romanos, claro que tiene puentes romanos. Es más, la provincia de Córdoba es la provincia andaluza que más puentes romanos tiene, y probablemente de las que más de España, porque la mayoría de las provincias no tienen ninguno, con eso ya les digo todo. Y vamos a ver unos cuantos, claro que sí. Entre tanto les estoy hablando, están viendo imágenes aéreas de lo que es el puente de Córdoba, ¿no? El tamaño formidable, de los distintos aspectos que podéis ver ahí, con sus tajamares, etc. Un puente, ya os digo, verdaderamente espectacular. Y para que os hagáis una idea,
os enseño también esta foto de 1917. Mirad, si en 1917 tenemos documento gráfico de cómo eran las riadas del río Guadalquivir, de cómo se las gasta el río Guadalquivir. Ahora figuraos, si en un siglo ha pasado esto, ¿cuánto no ha pasado en 20 siglos? Donde además hemos vivido periodos de pequeñas glaciaciones históricas que están muy bien documentadas, entre la Edad Media y prácticamente el siglo XIX. Pues lo que os digo, que habrá tirado unos cuantos puentes. Y no es el único del que se suele decir que es romano, con un estilo además parecido al de Córdoba, como este de Niebla, que está en Huelva. Es cierto que Niebla se corresponde con una antigua ciudad romana que era Ilípula, pues igual que Córdoba, ¿no? Pero es un hacer romano. El puente que tienen ahí también tiene sus arquivoltas, tiene algún arco ojival, tiene unos sillares que se pueden ver perfectamente, sus modulaciones, la forma de las uniones con argamasa, la coincidencia de tizones en las juntas verticales, evidentemente no lo hacen romano. Y sin embargo es un puente bien bonito, y Niebla también es bonito, también pueden visitarlo, y no pasa nada porque el puente no sea romano. Pero bueno, si lo que quieren ustedes es ver un puente romano, en el mismo Córdoba, en el arroyo de los Pedroches, un poquito antes de su desembocadura en el Guadalquivir, tienen el famoso puente de los Pedroches. Este es un puente que, dependiendo de temporadas y de años, pues se ve mejor y se ve peor. Os traigo una foto antigua para que podáis ver sus tres ojos en un poco de perspectiva. Evidentemente tiene unas restauraciones brutales, eso ya se dan ustedes cuenta, que hay sillares nuevos por todos los lados, incluso restauraciones muy viejas. Tiene un proceso restaurador tremendo, pero tiene muchos sillares en su sitio, un porcentaje de puente todavía importante en su sitio y además muy interesante. Un primer disparate es que lo hayan enfoscado, ¿no? Es un puente enfoscado, ya ven, con argamasa pues toda la pared. Bueno, sobre que es un puente que ya no está en uso para el tráfico rodado, pues estaría muy bien que estuviese repicado y que se viera qué es lo que hay ahí detrás, que todo el mundo pudiera leer lo que es original, lo que no es original, algún sillar si es todavía romano o son sucesivas reparaciones. Por feo que sea, quedaría mejor sin ese enfoscado. Y en cuanto a los sillares nuevos, pues bueno, es una de las formas de restaurarlo y no está mal en sí mismo. Hay que diferenciar lo que es nuevo de lo que es viejo, y si la integridad física del puente peligraba o la estabilidad, pues hay que colocar estos sillares nuevos, en todo caso respetando en lo posible el tamaño y la modulación del sillar original, aunque estos evidentemente sean tan diferentes. El problema de este puente es que está en una situación hoy en día pues verdaderamente lamentable, porque así como os he enseñado estas fotos que son de hace unos años, pues hoy en día la vegetación se lo ha comido. Son vegetaciones de ribera que no cuesta nada limpiarlo, que hacen la visita, además de casi imposible, muy desagradable, porque además es un foco de basura, de pintadas, de defecaciones mismamente, porque la gente se aparta allí a hacer sus cosas. Hay un poblado chabolista justamente allí pegado, es decir, no tiene la mejor carta de visita para ver un puente romano, precisamente el que sí que es romano en Córdoba, a pesar de todas sus reformas. Tiene una higuera aquí pegada, que francamente, siendo este puente como es un bien de interés cultural porque está declarado BIC, pues ya no sé si es BIC el puente o la higuera, porque la higuera se está haciendo hermosísima. Ya no es un puente con higuera, es una higuera con puente. No se ve absolutamente nada del puente ya, es muy difícil, está lleno de zarzas, de basura y de todo, como os he dicho. Pero bueno, yo hice el esfuerzo de meterme por allí y de hacer algunas fotografías que os puedan ser significativas para ver la parte más antigua y la parte que efectivamente, por las uniones y por la modulación de la piedra y por la carencia de argamasa en las uniones y por otras características, es perfectamente romano. Además tiene alguna singularidad que no se encuentran en muchos puentes romanos, al menos aquí en Occidente. Los arcos menores veis que tienen unas dovelas que prácticamente son lajas, con una altura tremenda y sin embargo muy estrechitas, pero en todo caso con una modulación perfecta y con unas uniones perfectas, que han funcionado durante 2000 años y ahí está, aguantando mecha. Parece que este puente era de la vía romana que iba de Córdoba a Mérida. Y bueno, mientras os hablo también veis aspectos, ¿no? La vegetación que se lo come, las vanguardias enfoscadas, los sillares nuevos, que a mí no me parece mal que se vean así, porque se tienen que distinguir de los antiguos, porque pasado unos años podrían dar lugar a errores y de esta manera pues se distinguen bien. Falta allí un cartel que explique un poco mejor todo esto y sobre todo falta limpieza a expuertas. Es como si se avergonzasen de tener esta maravilla allí. Y aquí veis las dovelas con una especie de gatillo en los laterales para ajustar mejor una con otra. Este es un artificio muy usado en Oriente, en la parte oriental del imperio. Este engatillado de las dovelas, esto por ejemplo es un mecanismo que hace a las estructuras resistente a los movimientos sísmicos, que en Oriente son evidentemente muy potentes, mucho más que aquí, y evitan que ante movimientos de la base puedan hacer que deslicen las dovelas unas con otras, con lo que fracasaría toda la bóveda y se arruinaría el puente. No parece que este haya sufrido muchos movimientos porque los ajustes todavía hoy son perfectos en estas dovelas engatilladas. Veis que la clave, aunque es nueva, en la otra vieja se ve
ve perfectamente, tiene un doble gatillo. Y esto es una singularidad que a este puente le hace prácticamente único. La verdad que merece la pena ir a visitar estos detalles técnicos de los romanos que tienen ahí en Córdoba, en la misma capital, en las afueras de la capital, que prácticamente nadie ve y que desde luego no está en ninguna condición de visita. Aquí tenéis detalles de la parte interior de las bóvedas, que están hechas con dovelas más menudas, con lajas, casi imitando alhajas, pero son dovelas perfectamente talladas. Otros detalles de los arcos menores, sujetos a todo tipo de vandalismo, con pintadas por todos los lados. Si esto estuviera limpio, despejado, pero está en un entorno lamentable, desde luego. Aquí veis los detalles de la clave más antigua, de la romana, justamente de estos arcos, los dos pequeños, que tienen las dovelas tan estrechas. Y bueno, finalmente el tablero, que lo han empedrado, pues ya sabéis, imitando a las vías romanas empedradas, como se suponía que tenían que ser, así, empedradas y tal. Bueno, esto casi es lo menos importante de lo que le pasa a este puente, con todo lo que os he enseñado, ¿verdad? Porque está pintorrojeado por todas las caras y ya os digo, está señalizado como Camino de Santiago, como Camino Mozárabe. Ya sabéis que hoy todos los caminos prácticamente son de Santiago, todos los pueblos quieren tener uno, y el que no lo tiene es porque no espabiló suficiente, si no ya se lo habría echado. Bueno, pues nos vamos a ir a otro puente que también tiene las dovelas almohadilladas y engatilladas. Curioso, solo hay dos puentes en Occidente romanos antiguos que tengan esta característica del engatillado. Los dos están en Córdoba, uno el que acabamos de ver de los Pedroches y este puente de Villa del Río. En este caso es un puente pegado a la Nacional 4, que es la que más o menos está siguiendo hoy en día lo que era la vía Augusta antigua, que la llaman así, aunque hay muchas vías Augustas, esta no era la única con esa denominación. Y os traigo una foto antigua para que veáis que las bases, que son relativamente sólidas, por debajo de esos arquillos de aligeramiento, pues tienen unos sillares potentes que podrían tener alguna diferencia sobre la parte del arco. Esas bases hoy no se ven. Están macizadas, me parece que con hormigón o alguna otra cosa que han puesto, y no se pueden ver. Está, digamos, completamente aterrado esa zona. Pero en esta foto antigua sí que se ve, por eso os la traigo. Aquí veis un dibujito donde tenéis las medidas de lo que es el arco central, el alzado, los arcos menores y los dos arquillos de aligeramiento. Dos arquillos de aligeramiento que no son habituales, en el sentido de que no están dispuestos como suelen estar en el centro del tímpano. Los arcos menores se están apoyando directamente en la bóveda de los arquillos e incluso el arco central secciona los pilares que deberían sujetar esa bóveda. Esta disposición no tiene parangón en ningún otro puente romano, lo que ha dado a ciertas dudas de las que ahora hablaremos. Por supuesto, este puente, a pesar de estar en un río que parece menor, el arroyo Salado ni siquiera tiene categoría de río, ¿verdad?, en la denominación, no está exento de los golpes de la hidrodinámica, en algunos momentos en el que probablemente lo hayan tirado más de una vez. A pesar de que lo veáis tan entero, con sus dovelas puestas en su sitio, la opinión de Durán, en su libro lo podéis ver, es que este puente se ha tenido que rehacer casi entero. Podríamos considerarlo romano en el sentido de que parece que las bases, las líneas de cimentaciones todavía podrían ser romanas. Sin embargo, en la opinión de Durán, los arcos ya no son romanos, es una reconstrucción califal. Curioso en el sentido de que son almohadillados, curioso en el sentido de que son también engatillados, cosa que igual lo que hicieron fue imitar la colección de puentes que tenía ya esta zona del Al-Ándalus, porque se habían hecho varios de este tipo, algunos no los hemos conocido nosotros, por supuesto. Pero ya en el ABC del 17 de noviembre de 2019, en una entrevista que hacen precisamente a Manuel Durán, ya habla de un puente mestizo sobre el arroyo del Salado. Mestizo en el sentido de que la cimentación y tal vez las bases podrían ser todavía romanas, pero que todos los alzados, él opina que por la modulación de los sillares, por la forma de las uniones y por algunos detalles constructivos, sobre todo esa rareza de dejar unas pilas tan delgadas y tan inestables, esa sensación de fragilidad que tiene el puente en sí por este diseño, eso se escapa del diseño de los puentes romanos, que precisamente suelen tener un aspecto de solidez y de robustez que inmediatamente, instintivamente te das cuenta que son puentes potentes, cuando el aspecto que da es todo lo contrario, es un aspecto de fragilidad. Bueno, en definitiva hay muchas cuestiones a tener en cuenta en este puente y en todo caso parece que todo el vuelo, todo lo que se ve podría ser de época califal, a pesar de que como otros muchísimos puentes se venden como romano entero. Sí que puede ser dentro de los no romanos el más interesante de todos los antiguos, eso sin duda.
Mientras os estoy hablando, veis imágenes también de este puente, imágenes aéreas que podéis ver con detalle, entre otras cosas porque el día que a mí me tocó visitarlo, pues por la ley de Murphy no se podía pisar alrededor de él. Como podéis ver, había agua. Un arroyo que se pasa seco, pues a veces años enteros, y desde luego la mayor parte del año, pero esperó a tener mucho agua justo cuando llegué yo. En todo caso, aquí lo podéis ver, veis por supuesto muchísimas refacciones, muchísimas reparaciones, no son difíciles de ver porque sobre todo en los intrados de las bóvedas se ven piedras de toda la naturaleza mezcladas, ahí hay una obra muy poco elegante, parte de reparaciones y parte, no sé, si de la estructura original. Por supuesto hay reparaciones con ladrillo, ha tenido reparaciones hasta el siglo XX, muchísimas, porque ha estado circulando el tráfico por aquí hasta los años 60. Este puente era la Nacional Cuarta en los años 60. Y bueno, ahí veis cómo en los arquillos de aligeramiento, justo pegado a este arco lateral, el pilar queda de una estrechez y de una debilidad que parece que una riada que arrastre sólidos o troncos o flotantes o cosas de estas lo va a tirar, claro, a pesar de que ya es antiguo, porque incluso aunque fuese califal, estamos hablando que esto tiene más de 1000 años ahí puesto y está aguantando. Hay muchos sillares de esta arenisca roja que veis arriba que no tienen almohadillado y que tienen una factura muy diferente a lo que son las roscas y los propios arquillos. Estos por supuesto ya son modernos, son ya de reparaciones. Y ahí veis los intradoses de las bóvedas cómo están en un estado pues verdaderamente calamitoso. En cuanto a la modulación de los sillares, la forma de disponerlos y precisamente este deterioro que tienen los intradoses de las bóvedas, pues podríamos decir que le aleja mucho de lo que son las construcciones romanas. Pero insisto, no soy yo quien quiere juzgar a este puente como romano o no romano. Durán le califica como mestizo, es decir, tiene la cimentación romana, está puesto sobre un romano, pero curiosamente, a pesar de lo que se ve tan espectacular en alzado, cree que lo más antiguo de todos los alzados es de época califal. Bueno, pues como os digo, todavía hay más puentes en Andalucía. Fuera de la provincia de Córdoba solo vamos a encontrar uno que podamos llamar romano. En todas las provincias de Andalucía solo hay uno fuera de la provincia de Córdoba que se pueda llamar romano. Es el puente de las Alcantarillas, en Utrera, al sur de Sevilla. También sería de la Vía Augusta, también está pegado a la Nacional 4. Aquí veis un gráfico antiguo donde en determinado momento se le puso una torre de control del paso a cada lado, unas fortificaciones, hoy quedan los restos de una de ellas nada más, a la que llaman el Castillo de Diego Corrientes, que parece que fue un bandido que en siglos pasados se refugió allí, aunque no está nada comprobado, pero es el nombre que tiene. Nos interesa a nosotros el puente, o lo que queda de él. Este es un puente indudablemente romano, porque tanto la estructura como muchos de los sillares que quedan son claramente romanos. Incluso tiene unas cartelas donde aparece una inscripción en letra capital romana, que es una inscripción romana. O sea, evidentemente no hay ninguna duda de que este puente es romano, a pesar de que tiene unas transformaciones también impresionantes. Veis que los tímpanos están llenos de sillares añadidos, seguramente ha sufrido daños a lo largo de los siglos de una manera tremenda. Estamos viendo ahora el lado de aguas abajo, donde incluso las dovelas han sufrido reparaciones con otras más estrechas, es decir, no se ha intentado guardar el estilo, no se han hecho las restauraciones lo más elegantes posibles. Todos los intrados de las dos bóvedas grandes que se pueden ver todavía hoy en día allí están enfoscados, no sé por qué, es un puente que todavía tiene tráfico, todavía soporta tráfico de automóviles, pero que no pasaría nada porque se permitiera una visita y una lectura de las fábricas, teniendo en cuenta que hay gente a la que le interesa esto, ¿verdad? Aquí veis un detalle ya de aguas arriba, como se ve muy bien toda la bóveda enfoscada, ¿no? Y como ya en la margen derecha, parte de que todas las vanguardias también están enfoscadas y no están visibles, pues se puede ver casi todas las dovelas de los arcos originales, por supuesto algunas de las zonas más bajas, una dovela allí baja que sobresale, que es el punto de apoyo de la cimbra, justamente el arranque de la bóveda. Eso es muy común en los puentes romanos, se ven varias, una en el centro y otra aquí en la orilla, otras se han perdido, pero eso es un característico del apoyo de las cimbras de los puentes romanos. Además es una pieza que incluso conserva también su almohadillado perfectamente. La visita del puente está complicada, sobre todo la visualización. Este no es que tenga basura ni que tenga pintadas, afortunadamente, como el de los Pedroches, que está hecho una calamidad, pero tiene todos los eucaliptos que hay en toda la zona. O sea, si hay 3 eucaliptos, están justo encima de este puente. O sea, el resto está pelado, pero encima de este puente, pegado a las vanguardias y pegado a los mismos tímpanos y a los mismos arcos, todas las ramas de los eucaliptos se echan encima, de forma que tienes que meterte por allí con machete, y las fotografías para hacerlas con cuidado, porque acabas allí entre la zarza, las cañas, el eucalipto y el barro, hecho una calamidad.
Es una pena porque estos monumentos tienen su interés. Vosotros os figuráis que cualquier otro tipo de monumento antiguo, una iglesia o cualquier otra cosa de estas que realmente se les dan importancia tuviese todo ese matojo de eucaliptos que estáis viendo ahí justamente pegado a él y que sean los únicos eucaliptos de la zona, pues aquí ocurre. Como singularidad vemos que tiene un arquillo, probablemente un desaguadero primitivo cegado. Está justamente en el tímpano entre los dos arcos mayores y debajo de las cartelas que tiene una inscripción que parece que viene a decir el puente que hizo Augusto. Es decir, que bueno, casi se podría datar, ¿no? Como que el puente es de Augusto. Interesantísimo, porque además esta es la cartela que mejor se ve y que más se lee, pero creedme que me están sujetando las ramas por detrás para que yo pueda hacer la foto a esta distancia y me están incluso allanando el suelo para que yo pueda estar de pie y pueda hacer esta foto. Figuraos en qué condiciones se pueden visitar estos puentes. Es decir, lamentable y con gran angular, porque si no es que no me cabe la cartela entera. Un desastre. Están los eucaliptos justo pegados encima del puente. Utrera, Sevilla. Pues bien, como no quiero enseñaros solo los puentes romanos, sino también alguno no romano, pero tan sospechoso de ser romano o que se pone como romano en las señalizaciones, pues os voy a enseñar alguno que otro también por ahí despistado, que no es romano, pero que tiene su interés también. Este puente sobre el arroyo de Fontalba está muy cerquita, pegado a las ruinas de Ategua, una de las ciudades romanas de la provincia de Córdoba, y probablemente por eso pues se ha dado por romano, porque por sus características técnicas o constructivas no lo parece y no lo es. En principio se trata de un puente muy estrecho que no ha podido servir a una carretera como tienen que ser las vías romanas y tiene otra serie de características que ahora veremos que no lo hacen romano en absoluto. Aquí en este cartel, bueno, sí que dicen que es romano, nos dicen también que forma parte del Cordel de Granada, del Camino Mozárabe y del Camino de Santiago. Bueno, ya os he dicho algo de los caminos de Santiago. Probablemente de esas tres cosas sea verdad la primera, ¿verdad? Pero no voy a discutir hoy de caminos. Vamos al puente, que es lo que interesa. Como veis, es un puente con un arco pequeño, apenas 3,5 metros, con unas dovelas relativamente irregulares. Ya veis que tiene una doble y otra sencilla, muy estrechitas. Aquí veis ya un detalle en vídeo, como efectivamente todas ellas, sin distinción, tienen argamasa, es decir, están cogidas con argamasa. Esto es una característica que no es de los puentes romanos, porque este tipo de dovelas alargadas mucho más altas las tiene el puente que hemos visto del arroyo de los Pedroches, pero están perfectamente a hueso y con una unión perfecta. No es el caso de este, precisamente. Además de eso, es un puente estrechísimo, con una calzada que tiene 3 metros y pico, es decir, esto no ha podido servir a una carretera porque ahí no se cruzan dos carros. Es un puente hecho para el tránsito de mulas o de caballerías y muy probablemente es antiguo, pero no romano necesariamente, puede ser de época musulmana, es un puente andalusí, de averigüense ustedes de qué época. Pero como no tiene ningún documento que la vale precisamente de ninguna época, ya sabéis que esto es lo que les hace romanos a todos. Y efectivamente está pegado a Ategua, esta es la ciudad de Ategua y el puente está allí, donde os marco con la flecha, ¿no? Según vamos viendo esta vista, que es una ciudad magnífica, todavía por excavar en mucha extensión, está en un cerro elevado y está justo pegadito a este puente. Y bueno, en fin, es uno de los más que dicen que es romano. Realmente a mí me llegan noticias de puentes romanos de muchísimos sitios e insisten que el puente de su pueblo, de esta foto que me están mandando, sí que es romano. Mire usted que es que este le han dicho que es romano de toda la vida, cosa que tampoco es mucho más científico que el hecho de que carezca de documentación. Es decir, eso no le hace romano, ni mucho menos. Y la mayoría no lo son. Créanme, aunque ustedes conozcan en Andalucía, en su pueblo o cerca, un puente que están seguros que es romano y que tienen fotografía de él, pues de verdad que es que el 99,9 están vistos y revisados ya por expertos. Manuel Durán yo creo que ha visto todos y algunos muchas veces. Y si no están incluidos en su catálogo romano, pues lo más probable es que no lo sean. ¿Puede aparecer alguno otro nuevo? Sí, podría, pero muy pocos. De los 37 que tiene en toda la península ibérica, en su tesis doctoral, pues es posible que ahora sean ya 38 y llegaremos a 40, quién sabe. Pero bueno, de vez en cuando es cierto que me dicen, mira, hay un puente romano justo aquí al lado. Y como yo estaba ahí al lado viendo otras cosas que evidentemente eran romanas, dije, bueno, vamos a verlo. Es uno de los 7000 que me han dicho que es romano y que lo tengo que ver. Y efectivamente, sin bajarme del coche, dije, este puente sí que es romano. ¿Por qué no lo han visto antes la gente que se ha dedicado su vida a estudiarlo? Pues me lo dijeron, me lo dijo la arqueóloga de allí. Dice, ¿por qué ha estado tapado hasta hace poco? Estaba prácticamente tapado y no se veía y lo hemos destapado ahora. Ah, pues amigo, esto sí que es romano. Estamos hablando de un puente en la localidad de Espejo, en Córdoba. Y fijaos que con este ya llevamos 3 claramente romanos, los Pedroches, las Alcantarillas y este de Espejo. Y uno que podríamos decir que es romano, que le podemos hacer el cuarto, que sería Villa del Río.
Pues no esperen muchos más, porque no va a haber más romanos en Andalucía. Y aún así, que sepan que Córdoba es de las provincias que más puentes romanos tiene de toda España, e incluso Andalucía ya gana por alguno a regiones tan grandes como Castilla-León. Y por todos a otras que no tienen ninguno, como puede ser Castilla-La Mancha o como puede ser Valencia, etcétera. Puentes de carreteras estamos hablando. Pues bien, este puentecillo de Espejo, que por supuesto está muy deteriorado, como corresponde a un puente de 2000 años que ha sido usado y abusado, tiene unos roderones centrales del paso de los carros durante los últimos siglos hasta que decidieron taparlo con tierra y luego con hormigón porque es que se estaba rompiendo, tanto es así que la bóveda la han llegado a perforar del desgaste de los carros. No está completo por ninguno de los dos lados, faltan sillares, está roto por todos los sitios, pero verdaderamente en lo que se puede examinar y observar clarísimamente se corresponde con la modulación y con las fábricas romanas. Un puentecito magnífico. Además, justamente al lado de él, aquí tenéis toda la cimentación de la vía romana. Este puente en cuestión parece que servía a la calzada que unía a Tegua, pasando por aquí, por Espejo, Colmonturque. Las tres son ciudades romanas. Y justamente en el paso por Espejo tenía este puente, que entonces sería magnífico, y hoy es la ruina que estáis viendo, y una calzada que se ha excavado de aquella manera, yo no sé quién la ha excavado ni cómo, pero que en todo caso en esta ruina o resto de excavación se ve muy bien toda la cimentación del empedrado y los materiales de gravas finos. Queda todavía una plataforma a continuación donde se podría hacer un estudio mejor de lo que es la sección transversal de esta calzada, pero en todo caso ya es suficiente para atestiguar que efectivamente se trata de una calzada romana y que incluso el paquete del firme que estáis viendo de esta calzada es la canónica, la que tiene que ser, la que hemos encontrado en todas las calzadas romanas del Imperio y en las regiones bien estudiadas como Castilla, León, por ejemplo, que son todas de este tipo. Ya sabéis, no tienen losas en superficie, son paquetes de zahorras con una cimentación gruesa, que a veces no es muy gruesa como es esta, pero que inmediatamente dije, ahí está la calzada y está perfecta. Bueno, pues os voy a dar un último repaso, vamos a dar unas vueltas a este puente para que le vayáis viendo, veis las juntas a hueso, a pesar del deterioro brutal que tiene y de la rotura de la bóveda. Si llegan a abusar un poco más de él, se meten los carros ya directamente, lo destrozan, lo cortan directamente. Veis en el Intra 2 cómo todavía se ven los almohadillados perfectamente, porque ha debido estar aterrado, casi el agua debía pasar por encima, no pasaba ya casi ni por abajo. Los sillares tienen una modulación larguísima, aunque tienen 60 centímetros de altura la bóveda, unos 50 de media de anchura y tienen 1,20 de longitud, es decir, son sillares con una modulación muy larga, lo podéis ver tanto por dentro en esos almohadillados como por fuera, alguno de ellos. Y además forman perfectamente parte de un programa constructivo que se puede detectar en toda la ciudad romana de Espejo, que Espejo tiene todavía cosas romanas muy buenas para ver, y además muchas de ellas con bóvedas, y por eso hemos podido ver este tipo de sillares también en otros edificios romanos que se conservan allí. Bueno, pues aquí veis, yo os lo voy enseñando y estáis viendo los sillares con esta modulación tan alargada, el almohadillado perfectamente que se puede ver. La verdad que fue una sorpresa porque es un puente que no estaba incluido todavía en el catálogo de Durán, no hace mucho que lo han destapado, pero bueno, ya está anotado. Ya tenemos un puente romano más en España, en la provincia de Córdoba, con lo cual, ya os digo, hace a Córdoba una provincia realmente rica en puentes romanos, sin necesidad de que el de Guadalquivir sea romano. Fijaos, qué maravilla. Bueno, aquí veis en esta última foto, para que ya os hagáis una idea de estos sillares larguísimos con el almohadillado que os he dicho que tienen y que son típicos de la ciudad romana de Espejo. Forman parte de un programa constructivo. Aquí tenéis un arquetón de captación, también muy próximo a Espejo, que fue precisamente el que visité antes que el puente, uno de los que visité antes del puente, donde se ve perfectísimamente, al margen de aquello que está al fondo, que es una reconstrucción del siglo XVI para mantener viva la captación de agua, una fuente. Son manantiales muy potentes que los romanos llegaron a cubrir prácticamente con un edificio para mantenimiento de esa captación, y el abastecimiento de agua para otros fines, no era para la ciudad de Espejo, pero estaba muy cerca de la calzada romana, en cuyo caso tenía otras utilidades. Este y otro que vamos a ver a continuación. Bueno, aquí veis otro detalle, como prácticamente son las mismas dovelas que hemos visto en el puente, pero trasladadas a estos arquetones de captación. Fijaos cómo están almohadillados hasta cierta altura de la rosca, que pasaba con el puente, que casi faltaba ya que la clave también estuviera almohadillada. Y dices, bueno, no puede ser porque tienen que apoyarlo en la cimbra. Bueno, pero es que todo eso eran capaces de montarlo sin la cimbra y a partir de ahí ya cimbraban, digamos que el casquete superior de la bóveda. Y parte de la sección circular hasta los riñones eran capaces de mantenerlos por su propio peso, porque son bóvedas con unas dovelas muy anchas, de 60 centímetros o más, y con piedras muy largas. El peso propio era capaz de sujetarlas ahí sin que resbalasen. Eso sí, la parte de arriba ya tenían que cimbrarla. Es interesantísimo, esto está hecho por maestros verdaderamente magníficos. Cuando uno observa con ojos de ver estas técnicas de construcción de bóvedas, te das cuenta que esta gente tenía una experiencia brutal. El que ha hecho estas bóvedas había hecho muchas en su vida y había aprendido a hacerlas muy bien.
Aquí veis un detalle, aquí ya estáis viendo la clave y veis de nuevo cómo algunas de las dovelas son larguísimas, superan el metro, metro 20, 4 pies. Y muy cerquita de este hay otro arquetón de captación también. Este está muy pegado a lo que es la calzada romana, probablemente suministraba unas termas. La charla que di en Monturque hablé de esto, pues un pueblo que está próximo, Espejo y Monturque, y a pesar de ser una captación que daba a unas termas que están a menos de 100 metros de distancia, hoy todavía está sirviendo un abrevadero para el ganado, el poquito agua que sale de aquí porque está muy cegado, muy mal mantenido. Pues os quiero dar un paseo por el interior para que veáis cómo la modulación de los sillares sigue siendo larga, cómo los almohadillados a veces cubren todos los sillares, en este caso estamos hablando de las paredes más verticales, y en definitiva cómo estamos hablando del programa constructivo que en Espejo se hizo pues en todos los edificios abovedados de ese momento. Se conocen estos tres, que ya es mucho conocer para una ciudad que tiene un pueblo entero encima, claro, y que tiene también sus decantadores y sus grandes depósitos de decantación arriba en la zona más alta. Están documentados desde hace muchos años, aunque no son visibles hoy en día. Bueno, pues esto es lo que ha dado de sí. Digamos que Andalucía tiene 4 puentes romanos, probablemente muchos desconocidos para el gran público, si no todos, y tiene otros muy conocidos como romanos, que no lo son, como es el propio puente del Guadalquivir, y que a pesar de ser un puente espectacular y magnífico, pues podríamos decir que es de estilo renacentista y del que no tenemos documentación. Es decir, no sabemos exactamente de qué época es. Fijaos que honesto es decir al visitante, mirad qué magnífico puente, tiene aspecto de ser de época moderna, siglo XVI en adelante, y no sabemos exactamente de qué momento es porque no tenemos documentación. Eso es honestidad, y lo demás pues es otra cosa, amigos. Y yo por eso invito a mis oyentes que se defiendan, que intentan tener criterio ante las cosas que les enseñan y les cuentan de manera audiovisual, en los carteles, de oído, los guías, lo que sea. Si uno tiene criterio y sabe lo que está viendo, se va mucho más feliz de los sitios que visita. Hasta otra vez, amigos.